Bueno, vamos a comenzar esta nueva etapa, esta nueva estación que hacemos en este ciclo de diálogo de políticas públicas que organizamos con la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Es un día muy especial porque, primero porque vamos llegando despacito al final de este ciclo que va a terminar el día lunes. Vamos a tener un lunes muy fuerte para escuchar, como les venimos diciendo, a los 3 alcaldes de las ciudades más potentes de la República Argentina, que son las 3 ciudades con más habitantes, con más PBI, con más potencia a nivel política, que son la ciudad de Buenos Aires. Va a estar Horacio Rodríguez Larreta; por la ciudad de Rosario va a estar su alcalde, Pablo Hapkin; y por la ciudad de Córdoba va a estar Martín Yarlora, que es el intendente local. Lo interesante del diálogo del día lunes es que estamos hablando de 3 líderes políticos, de 3 espacios políticos completamente distintos, con lo cual, al igual que el día de hoy, volvemos a refrescar y a levantar esta bandera que intentamos promover desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, que es esta idea de que las políticas públicas que logran trascender a los gobiernos son aquellas que, cuando se conformaron, sentaron a la mesa de trabajo, a la mesa de producción, a los actores interesados, a los actores afectados, no importa cómo piensen. Y es por eso que hoy es un día muy especial. Hoy vamos a tener el privilegio, la suerte, en lo personal, la alegría de hablar con 2 amigos, 2 personas a las que respeto muchísimo y con las cuales tengo también la dicha de compartir muchas charlas a nivel privado. Y son 2 personas que entienden y que leen muy bien el escenario político. En el caso de Pablo no solo es el director de la consultora de Isonomía, sino que, y esto lo digo a título personal, pero lo compartimos muchos de los que formamos parte del círculo de los medios y de la política, es uno de los estrategas políticos que mejor entiende el escenario en Argentina y que mejor lo explica, sobre todo. Lo explica de una manera muy simple, como que traduce el chino al español muy fácil. Y además es una persona que le habla al oído a muchos dirigentes muy importantes en Argentina y en el continente. Y la otra persona es Antonio Sola. Antonio trabaja a nivel mundo, es un hombre sin fronteras, un hombre sin ningún tipo de límite, porque ha hecho campañas en todo el mundo y ha hecho de muchos dirigentes políticos presidentes de naciones. Así que Antonio también es otra persona que lee y explica muy bien el escenario, un escenario que en este contexto de pandemia es muy especial, y como decimos desde que arrancamos este ciclo, seguramente deje una evidencia muy sana para comprender que la política hoy ya se hace de otra manera y que es imposible pensar un escenario político o una estrategia sin contemplar el tema de los acuerdos. Pablo, Antonio, muy buenas tardes, gracias por estar acá en este ciclo de políticas públicas de la Universidad Austral. ¿Cómo andan? Al revés, muy buenas tardes, Gonzalo. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí con todos ustedes y, sobre todo, compartiendo con tan lindas personas como tú y como Pablo. Pablito, buenas tardes. Está apagado el micrófono de Pablo. Desilenciate, ¿para qué lo desilenciamos? Ahí está. No, muchas gracias, Gonzalo. No solo a vos, que estás liderando este espacio, sino también a la Escuela de Gobierno, a Celina Cantú, a Alfonso Santiago. Y obviamente un placer, como siempre, compartir con Antonio, con el querido Antonio. Bueno, a ver, dejo esta primera pregunta, esta reflexión que hacía. Digamos, estamos en un escenario, Antonio, distinto, al menos desde el punto de vista de cómo vamos a concebir las políticas públicas el día de mañana, las campañas electorales, las gestiones de gobierno. ¿Esta pandemia nos va a dejar algo positivo en materia de estrategia política? La verdad, lo que tiene de malo la pandemia es efectivamente la pandemia y que hay gente que se está muriendo. Y eso es un dolor y es un drama humano. Pero efectivamente, Gonzalo, van a quedar cosas que podemos extraer de manera positiva de lo que este encierro y esta circunstancia, este parón en seco que dio este mundo que vino para quedarse definitivamente y que ya nos hizo cambiar, nos va a dejar cosas positivas y también algunas negativas. Estaba leyendo hace un ratito que Donald Trump acaba de anunciar una especie de cuarentena, entre comillas, para las redes sociales. Está por verse la manera en que lo ha dicho, pero evidentemente, en mi caso, que vengo hablando de autorregulación del mundo de las redes sociales en las campañas electorales y para gobiernos, porque no pueden ser el vertedero de la comunicación política en el mundo, ya hoy gobiernos amenazados, como el americano, que ha perdido su liderazgo claramente en esta pandemia, está tratando ya de entrar a esa dinámica que ya hizo Maduro, que ya hizo Evo Morales, Ortega, lo que son los movimientos más autócratas que tenemos en toda la región. Así que sí, esta pandemia nos trajo cosas positivas, algunas negativas que vamos a tener también que frenar. Y yo te voy a destacar 2 muy rápidas, Gonzalo. Una, la democracia ya no va a ser la misma. Esta que tenemos la tenemos que enterrar y hay que
definitivamente crear una nueva. Y la segunda es que este tipo de gobiernos ya no van a poder seguir así. Vamos a necesitar gobiernos cooperativos, altruistas y solidarios, porque de otra manera no vamos a poder arreglarnos entre nosotros. Si a China le va mal en los hospitales, como acabamos de ver, a España le va mal, a Italia también, y de ahí Ecuador, donde yo estoy viviendo, tomó el contagio, uno de los mayores y más fuertes de toda la región americana, en Guayaquil, con más de 15.000 muertos. Así que vamos a ver qué conclusiones podemos ir extrayendo positivas, pero también algunas negativas de lo que está pasando. Pablo, ¿y cómo lo ves vos esto? Quizás con tu ojo puesto en la Argentina, pero también mirando un poco la región. A mí me da la sensación, Gonzalo, que desde el día cero de la pandemia a post-pandemia, es lo que nos convoca hoy, me parece que desde la pandemia tenemos que hablar del mundo con pandemia, porque es un mundo mucho más largo del que pensábamos y mucho más crítico del que pensábamos. Crítico en el sentido de que no solo está la salud de los habitantes del mundo, sino crítico en el sentido de 2 o 3 variables que creo que son fundamentales. La primera es entender que la pandemia de alguna manera lo que hizo fue prender un reflector y mostrar todo lo que de alguna manera no veíamos o convivíamos sin prestarle mucha atención. Estamos hablando, por ejemplo, en la Argentina, por suerte, de los procesos de falta de vivienda y demás cuestiones, pobreza, hambre. El segundo elemento que creo que pone sobre la mesa el mundo con pandemia es la posibilidad de generar ciertos espacios de encuentro y ciertos consensos. Pero toda crisis le da centralidad a los oficialismos. La pregunta es, ¿qué hacen los oficialismos con eso? Como decía Antonio, vemos algunos actores que pisan por afuera de la democracia y otros que generan consensos. Y el tercer punto de este mundo con pandemia, que creo que tenemos que entender para ver qué mundo viene después, es un desafío que hace la pandemia, un desafío a la democracia como sistema, y algo decía Antonio, y un desafío a los liderazgos, a las personas. Y lo que se evidencia es que no todas están en condiciones de retomar su liderazgo en este nuevo mandato, y entonces el desafío es qué es lo que viene, mirando lo que tenemos hoy. Ahora, recién decían ustedes, la primera pregunta que les hago es a nivel macro, digamos. Hoy en día estamos todos de acuerdo que en este contexto de pandemia nadie cuestiona el sistema democrático, bueno o malo, digamos, estamos todos de acuerdo que no hay nadie pidiendo otra cosa, o hay alguien pidiendo otra cosa, Antonio. Bueno, yo lo estoy pidiendo. Claro, yo no soy nadie. Pero evidentemente los líderes que están sentados en la silla están muy cómodos. Fíjate, hay un tema que rescato, digamos, de las palabras de Pablo, rescato muchísimas, todas son sabias, pero esta que tiene que ver con los consensos. Dime, quizás salvando a Alberto en Argentina, y no sé si alguno más, y en el caso de Fernández, Alberto Fernández, también por la propia disposición de Horacio y quizás otros opositores que se han sentado en la mesa. Dime en el mundo cuál presidente, qué presidente, dímelo, ha buscado los factores de poder, no solo los opositores, los factores de poder para sentarlos a una misma mesa y discutir cuáles eran las mejores medidas. Es de tal nivel de estrechez mental de los líderes que tenemos hoy como esta democracia que nos trajo hasta aquí. Te voy a hacer un segundo comentario sobre esto. ¿Qué posibilidades tenemos los ciudadanos de reclamar, buscar espacio de diálogo si esta democracia que nos ha traído hasta aquí tiene prácticamente a nuestras sociedades yermas y estériles? Te voy a poner un ejemplo concreto. En España decidieron que iban a hacer la desescalada, o el semáforo amarillo, digamos, del rojo al amarillo, con los niños para que estos pudieran ir al supermercado, con los padres. Eran sus primeras salidas. Y los padres dijeron, pero bueno, ¿qué manera es esta de abrir los niños al supermercado donde más se contagian? No hubo manera de ejercer ningún tipo de presión organizada a un gobierno que no pidió nuestra opinión, salvo por la dinámica de las redes sociales que finalmente doblaron al gobierno español. Es de escándalo lo que nos está pasando, porque no hay manera de buscar consensos con estos liderazgos mediocres que tenemos en la mayoría de los países, exceptuando las 5 o 6 mujeres que están gobernando razonablemente bien en estos tiempos de pandemia. ¿Y cómo lo vemos, Pablo, ese aspecto puntualmente? Mira, yo creo que hay un caso con el que estamos conviviendo, que nos toca, obviamente, nos interpela, que es el caso de la Argentina. Te digo un solo dato que me parece elocuente, algo de lo que deslizaba Antonio recién. No es inédito, por lo menos para nosotros, cuando digo nosotros país y digo nosotros que trabajamos intentando
ver qué le pasa a la sociedad desde hace un poco más de una década. No es inédito tener un presidente con gran eco o gran aprobación. Hemos tenido casos. Lo inédito, por lo menos desde nuestra mirada, es que está pasando algo que es muy interesante. La pregunta es qué va a pasar después, pero lo interesante es que encontrás un espacio de eco o aprobación compartida entre la principal figura del oficialismo y la principal figura de la oposición. Esto devela de fondo un canal de encuentro, una especie de puente. De nuevo, la pregunta es qué pasa post pandemia, pero insisto, en el mundo con pandemia están pasando cosas, entonces el desafío tiene que ver con esto, liderazgos y democracia. Te digo dos elementos que las democracias en general venían teniendo dificultades y la pandemia, el mundo con pandemia le pone mucho más luz. Lo primero es que genera la sensación en muchos ciudadanos de muchos países, como la mayoría de los que están en nuestra región, que casi no importa quién gobierna, en el promedio de una determinada cantidad de años te va más o menos igual. Primer problema de la democracia. Segundo problema de la democracia es que no está pudiendo garantizarte siempre que si te esforzaste va mejor. En la combinación de ambos elementos, me parece que hay un desafío por delante, creo que la pandemia pone un reflector sobre eso, y sin lugar a dudas la salida es con más democracia. Ahora, cuando dicen más democracia, y te lo traigo vos, Antonio, mirando un poco lo que pasa en la Argentina, ¿te imaginás que este escenario que tenemos hoy es un escenario que se dio a la fuerza o es un escenario que se dio de manera evolutiva y que este fue el momento que simplemente hizo que se despierte una vocación de diálogo y consenso? Te lo hago más fácil. Esto es, nos juntamos porque tenemos problemas graves y después de terminar con estos problemas vamos a estar otra vez como siempre peleándonos, o esto es algo que llegó para quedarse porque llegó de manera evolutiva, maduró. Va a depender de las personas, pero es evidente que lo que está sucediendo, esta especie de mesa de consenso, es a la fuerza. Se juntaron porque ya no había más escapatoria. La campaña electoral pasada, en donde el oficialismo de Macri perdió, como en la anterior, el oficialismo de Scioli también perdió contra Mauricio Macri, dos elecciones continuas en donde los oficialismos pierden, es muy notorio de esa Argentina, de esa argentinidad tan convulsa. ¿Llegó para quedarse? Tengo ligeras dudas de que eso se quede después de esta pandemia. Va a depender, como te dije al principio, de las personas. Si entendemos, y los líderes que tenemos en Argentina entienden, que esa es la mejor manera de construir lo inmediato a el mundo sin pandemia, si es que llega, porque puede ser, como dice Pablo, que este mundo con pandemia continúe, terminándose esta y empezando otra, si entienden eso, definitivamente vamos a entrar a una nueva Argentina, una Argentina totalmente distinta, en donde, como dijo el Papa, argentino y tremendamente politizado, solos no vamos a poder, es juntos. Si no estamos en la misma mesa todas las generaciones, no vamos a poder salir adelante. El coste que está teniendo en nuestros países y en especial en Argentina esta pandemia es de la incorporación de millones de argentinos, más de 5 ya en este momento, a niveles de pobreza de hace 20, 30, 40 años. No hay manera de administrar eso en un gobierno sin contar con todos los poderes de un país, las élites fundamentalmente. Claro. Bueno, antes de ir a la pregunta para Pablo, les cuento, y todos nos pueden ir preguntando, como siempre decimos, a través del chat de Zoom. Me escriben a mí o escriben en el chat general y yo voy leyendo las preguntas. Ya hay algunos que están preguntando, así que les voy agradeciendo. Pablo, decime, a ver, ¿cuánto depende el éxito de esta fórmula del consenso, de esta fórmula del acuerdo, de esta fórmula del vamos juntos y no nos matemos más? ¿Cuánto depende eso de que la política dé buenos resultados? Y te voy a traer un ejemplo concreto que sé que es un poco picante, pero está bueno también. Digo, ¿cuánto afecta de repente para esta política de consenso que aparezcan compras del Estado que están viciadas de corrupción, que aparezcan problemas que tienen que ver con bolsones de pobreza que están escondidos o no testeos? ¿Cuánto le pega a esta idea de generar una política de consenso que la política o el sistema funcione bien y no te traiga cosas para que de repente te digan, viste, yo te dije que era Verso, que se juntaba? Ahora, ¿cuánto depende? Mirá, es muy bueno el punto en varios sentidos. Yo te diría que hay una lógica que impera, si querés, en todas nuestras democracias, que es cuando tensiona la absoluta realidad. Algo que nosotros hemos conversado en más de una oportunidad tiene que ver con ese primer metro cuadrado. Cuando al argentino, en este caso puntual, o al ciudadano de cualquier rincón del mundo le va mal en su rincón,
en su realidad cotidiana, es muy difícil que logre encontrar aprobación en aquello que lo está gobernando. Entonces acá aparece un desafío mucho más interesante, que es que necesariamente ese primer metro cuadrado argentino, que se va a ver apremiado, porque ya estaba apremiado en gran parte antes de la pandemia, y la pandemia, en el mundo con pandemia se apremia aún más, aparece un desafío que es que ese consenso en algún punto no solo trabaje en pos de mejorar esa situación, sino también en las narrativas, digamos. Hay una situación muy interesante que es que importan las narrativas, pero tienen límites. La realidad siempre se impone. Y sobre los distintos puntos de agenda que vos tratás, si finalmente vos vas a una agenda mucho más amplia, de mucho más consenso y de mucha más virtuosidad, hay ciertos temas que van a ser mucho más ásperos que antes. Y entonces ahí aparece otro desafío, que si esos líderes que vienen del mundo pre-pandemia pueden de alguna manera evolucionar y desarrollarse en el mundo con pandemia hacia el mundo post-pandemia. De cualquier modo, es muy importante que entendamos que cada vez que le sumamos minutos a esta conversación, nos van a aparecer más preguntas, solo la historia la va a responder, pero no lo digo en términos de esquivar la situación, sino que la historia la van a terminar construyendo estos líderes en estas democracias, y ahí aparece el desafío. Ahora, Antonio, si yo te tengo que pedir fíjate, que me expliques Gonzalo, algo, dime. Perdona, Gonzalo, y quiero añadir ahí nada más, muy rápidamente, porque esta parte final es la que habla del futuro, la de Pablo, es la que habla del futuro y no la otra parte de la conversación en la que estamos, que hablamos del pasado. En realidad, el problema que tenemos es la ausencia total de líderes para este mundo con pandemia y para la post-pandemia. Una ausencia total de liderazgos que comprendan qué es lo que nos está pasando y qué es lo que, en teoría, ¿verdad? Tampoco queremos adivinar la historia, nos pudiera pasar después de. Casi nadie está hablando de eso. Es tanto lo urgente y tan mínimo lo revolucionario que el colapso del liderazgo mundial está anulado. ¿Dónde quedó la Unión Europea? ¿Dónde quedó Naciones Unidas? ¿Dónde quedó la OMS? ¿Dónde quedaron nuestros países? ¿Dónde quedó el diálogo entre países? Si en los países no se juntan los factores de poder, ya no te digo yo Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, por hablar de 4 países de la región sur de América que se hayan juntado sus presidentes a hablar qué pueden hacer con las fronteras, qué pueden hacer con el trasvase de paraguayos en Buenos Aires o qué pueden hacer con uruguayos residentes en la parte septentrional de Paraguay. Por el amor de Dios, nada de eso ha existido. Todo es el pasado. El futuro inmediato es esta parte inicial que hablaba Pablo del liderazgo, que es lo que tenemos que empezar a trabajar muy rápidamente. Y ustedes como academia además tienen una función importantísima. Pero vos ves que sinceramente, a ver, que hay dentro de los espacios políticos, digamos, que hoy se disputan el poder, por ejemplo en Argentina, vocación de generar espacio para esos nuevos liderazgos, o que todavía tenés un sector de la clase política de antaño que está trabajando para quedarse, no para dar paso a estos líderes que vos decís que la sociedad y la política que se vienen necesitan? Todo eso va a quedar muerto en los próximos 10 años. Y te hago la apuesta en este momento. 10 años. No es para mañana. 10 años es el presente inmediato. 3 años viene una revolución tecnológica que nos va a cambiar la vida. Ya me veo yo a Cristina, a Alberto y a muchos de los líderes argentinos en esa nueva revolución tecnológica. Lo que estamos, digamos, o lo que creo que tenemos que proyectar e iniciar la búsqueda incluso mental de todas las organizaciones es ese liderazgo que no está en esto que tenemos hoy, que es el problema. Lo que tenemos hoy es el problema de nuestros países. No le podemos quitar el dedo del ojo a los líderes que hoy están gestionando la pandemia y que la van a, digamos, gestionar inmediatamente, entre comillas, termine la pandemia o se abra el mundo para empezar a trabajar todos, ¿verdad? Ahora, sí, les tiro esto en la mesa. Vamos a hacer la pregunta más de charla de amigos, entonces. Pues pienso esto, ustedes plantean con mucha certeza que se viene, por un lado, la necesidad de la política de los consensos, la necesidad de los acuerdos. Yo, en mi cabeza, en mi imaginario, se me hace la imagen, ¿no?, de una mesa de amigos muy tradicional, de generar los lazos personales, de entablar el vínculo a nivel muy humano, y al mismo tiempo estamos planteando una innovación tecnológica y un nuevo formato de liderazgo, quizás abocado a otro tipo de formato, de relacionamiento, etcétera. Digo, si necesitamos un mundo de consensos, un mundo más humano, un mundo más de los acuerdos, un mundo más de las personas, por decirlo de alguna manera, ¿cómo mezclamos eso con lo que plantea Antonio Pablo de esta necesidad de los líderes más modernos, más tecnológicos, más con un discurso novedoso, etcétera? ¿Cómo lo mezclas? ¿Cómo linkeas una cosa con la otra? Mira, yo te diría 2 cosas. Lo primero es
que el mundo con pandemia le mostró a muchos que había algo en la intermediación del mundo prepandemia que podía cambiarse. Algunos, no todos, pero muchos ciudadanos del mundo que hoy están o estuvieron en cuarentena, encontraron que un montón de situaciones de intermediación no las necesitaban. Y esto le va a traer una tensión muy importante a aquellos liderazgos que incrementan su poder desde la intermediación. Y eso los va a llevar inevitablemente a la necesidad de reencontrar otras maneras de acumular poder y va a ser con más conversación. Pero por otro lado, el segundo punto que no me parece menor, yo creo que lo que no hay que perder de vista, hemos hablado mucho del sistema, de la democracia, hemos hablado mucho de los líderes, pero no hay que perder de vista las sociedades. Desde hace algunos años, y atado a lo que dice Antonio, esto se va a incrementar mucho más, vos tenés una sociedad iluminada por las pantallas que le permiten no solo saber lo que pasa en cualquier rincón del mundo, sino también generar información. Lo que quiero decir con esto es que hay una rediscusión del poder también. Y no quiero traer una mirada romántica, lo que quiero decir es que hay un conjunto de elementos que tiene que ver con la tecnología, pero también con una sociedad que mira distinto y que está buscando otro tipo de intermediación que empuja el sistema de poder hacia un rincón de mayor incomodidad si solo lo que quiere hacer es mantener las reglas del mundo prepandemia. Esto no va a ser mañana, no va a ser pasado, pero me parece que la inercia con mucha potencia está yendo hacia ahí. Ahora, y te traigo una pregunta, Antonio, que acá Sebastián Chiappe, que además de ser asesor político, estudia en la universidad, dice algo que es cierto, ¿no? Dice, hoy en la Argentina existen dos coaliciones de gobierno que concentran el 90% del electorado, el consenso debe ser inevitable. Ahora, ¿cómo construir el consenso con los sectores más radicalizados o extremos de esta? Es cierto lo que planteas. Ahora, Pablo recién decía, también se necesitan sociedades que demanden esto. ¿Hoy la sociedad vos sentís que demanda más consenso o que tiende, al menos en Argentina, a apenas aparece una excusa, radicalizarse otra vez? Claro, mira, yo quisiera puntualizar nada más. Para mí consenso es una palabra, digamos, utilizada en la política del siglo pasado, no del siglo que viene o del mundo que vino para quedarse. Creo, y coincido con Pablo, efectivamente que nuestras sociedades están yermas, estériles, muertas, nuestras sociedades civiles están absolutamente desactivadas porque fueron intervenidas por el interés político, porque a esos políticos les convenimos como estamos, yermos, inútiles, descerebrados, que no estamos activos, evidentemente, ¿no? Eso es lo segundo. Lo tercero, no es un tema de la tecnología. La tecnología vino a revolucionar nuestra vida, vino a revolucionar la política, no ha sido al revés. Por eso el nivel del desarrollo tecnológico va a influir evidentemente en lo que estamos hablando. Y de tal manera que en realidad lo que yo sostengo es que vamos a entrar a esto que estamos haciendo hoy, Gonzalo y Pablo, que es la procolaboración. Y esto ya lo dijo un tipo tan interesante como Rifkin, o lo acaba de decir Samir, también hace muy poco, el fundador de, entre otros, de la Singularity University, el mundo procolaborativo. Lo que yo creo es que estamos yendo efectivamente a una sociedad o a sociedades económicas de coste marginal cero, que significa prácticamente beneficios cero. ¿Qué vamos a hacer con los millones de desempleados que, no por una pandemia, sino porque no encontramos trabajo, van a quedar en la calle? Eso es lo que tenemos que ir pensando, que es el mundo que efectivamente viene. Por eso yo hablo de tres valores: altruismo, solidaridad y cooperación. Pero además hablo del hombre nuevo que ha llegado para quedarse, aunque crean que muchos de los que están aquí presentes que son ideas locas o que hay mucho optimismo en lo que yo digo. Uno, decir la verdad, porque nuestros políticos nos han mentido, nos han subestimado, han aletargado las decisiones y además han buscado la rentabilidad política. El hombre nuevo, el ser humano nuevo, busca la verdad. Y lo segundo, la compasión. La compasión es ponerte en lugar del otro para sacarlo del lugar donde está a base de inspiración. Y eso no existe hoy en los liderazgos. Lo tercero, ofrece salidas. Lo menciona Pablo, ofrecer salidas a la situación que tenemos. Dime qué líderes tenemos hoy que ofrezcan salidas. Donald Trump está concentrado en partirle el hocico a Biden y a ponerle candados a Internet, que hoy sí le está haciendo daño. ¿De qué estamos hablando? Ofrece salidas. Y cuarto, y muy importante, esta persona nueva, este ciudadano nuevo y este político nuevo del futuro, es capaz de entender las pequeñas características, las pequeñas diferencias de cada individuo, de cada persona que lo hacen diferente. Ese metro cuadrado que habla genialmente Pablo. Esa construcción es la del hombre nuevo. La verdad, la compasión, las salidas y la diferencia. La diferencia en un mundo globalizado. Como decía el otro día Dante Sica, en una reunión que tuvimos, esta solución no va a ser local, no es solo de los argentinos, es global, porque además la pandemia no es local, es global.
ahora, yo pienso esto, ¿no? Está bien. ¿Cómo pensás? Ahí se cuela una pregunta, quiero ser honesto con quien la preguntó, la verdad que son muchas las preguntas, pero alguno de los integrantes de la audiencia decía recién que si no era hora de pensar políticas públicas internacionales, ¿no? Pero también es cierto que es muy difícil pensar políticas públicas globales cuando la realidad de cada uno de los países es diferente. Digo, basta con pensar nuestra región y compararla con lo que pasa en algunos lugares del primer mundo y claramente no son los mismos objetivos ni las mismas soluciones. Ahora, en ese contexto, Pablo, ¿qué escenario imaginás pensando en la cuestión que se nos viene encima? Parece que falta mucho, pero falta muy poco, porque el tiempo pasa rápido en Argentina. Nosotros en un año vamos a tener elecciones, digo, ¿qué oferta electoral vamos a encontrarnos nosotros con este contexto que bien están describiendo ustedes? Vos siempre lo decís, el mundo va cambiando día por día, esto pasa muy rápido. Ahora, con esto que pasa muy rápido, ¿cuál puede ser la oferta electoral concreta, honesta, buena y realmente competitiva? Mira, Gonzalo, es un punto determinante en esta construcción de la historia que decíamos. En 12 meses, un poquito más, se van a cerrar las listas de las elecciones venideras. Hace solo algunos días, hablando con algunos actores de poder, mi pregunta obvia de cómo están, cómo lo están viendo, yo queriendo hablar de la pandemia, estaban haciendo un tablero político en relación a esas elecciones. Evidentemente, parte de la dirigencia todavía no entiende que hay vida entre elección y elección, y esto es un desafío a romper en el mundo post-pandemia, pero más allá de eso, hay un desafío más macro, que es que en la Argentina de los últimos largos años, vos encontrás en los años pares mucha búsqueda de espacios comunes y en los años impares una oferta política que tensiona, delimita y aumenta esta lógica de la tan famosa grieta que tenemos. Al mismo tiempo, para sumarle complejidad, tampoco ves estricta correlación entre las elecciones legislativas, las últimas dos, con las últimas dos elecciones ejecutivas. Y lo que evidencia esto, Gonzalo, es que el patrón es que no hay más patrón. Cuando nosotros empezamos a estudiar las cosas que más o menos empezamos a estudiar hace algunos largos años, nos dijeron que si encontrábamos patrones entendíamos lo que venía. Bueno, lo que hay que asumir es que el patrón es que no hay patrón, y eso implica que son construcciones ad hoc. Y esto devela mucha fragilidad. Creo que ese es el elemento que se distingue y que el mundo con pandemia, el reflector, evidencia esta fragilidad, y ahí es donde me parece que hay que ir a construir. Creo que la necesidad tiene que ver con construir espacios en donde haya mucha discusión, en donde haya mucha temperatura en esa conversación, pero que de alguna manera nos lleve a algo que empiece a trascender los minutos de una sola expresión. Ahora, pregunto esto y tomo pregunta también de la gente que me parece muy interesante. Julio Arriete hace una pregunta larga, la voy a tratar de sintetizar, pero básicamente lo que les plantea es que siente que los dos tienen una mirada muy optimista sobre el escenario argentino, ¿no? Y plantea cuestiones que, digo, más allá de pensar de una manera o de otra, han pasado. Hay una discusión en la Argentina, por ejemplo, sobre si en el contexto de pandemia las personas que no tienen, condena firme tienen que salir y cumplir prisión domiciliaria. Hay una discusión también sobre si hay que seguir investigando la corrupción o no. Digo, en este contexto, donde la grieta todavía también se manifiesta en expresiones políticas de la cotidianeidad. Antonio, la pregunta de Julio básicamente es si no sos un poco optimista de mirar la Argentina con esos ojos esperanzadores, que claramente están buenísimos, porque ojalá nos pase esto, si realmente nos va a pasar esto, o si no es más una expresión de deseo de lo que debería pasar. No, un poco optimista no, es muy optimista y no es una expresión de deseo, es una expresión de pongámonos a trabajar, porque depende de esta universidad, depende de quien nos está haciendo la pregunta, depende del pago, de todos nosotros que cambiamos las cosas. Yo voy a preguntar, ¿vamos o estamos dispuestos a seguir con la política de intermediación de los punteros, esos políticos que nos han robado la voluntad a millones de argentinos por años? En un sistema democrático donde se reparten las prebendas del Congreso de los Diputados y de los gobiernos, en donde roban a manos armadas, esta sociedad que está aquí presente, que me lo digan ahora aquí en el chat, ¿está dispuesta a no hacer nada para continuar así? Lo que yo estoy diciendo es, claro, optimista, pero que vas a trabajar, joder, en la cama, es de vagos. Número uno. Número dos, que creo que también es muy importante, es que durante la pandemia y durante la pospandemia, como dije antes, nada puede ser revolucionario, todo va por donde va a transitar. Por esas disputas a las que
mencionaba a Pablo, las legislativas, los punteros, todo eso va a pervivir unos próximos años de manera muy clara, mientras el nuevo mundo que vino para instalarse aflora. Eso va a tardar, pero eso depende de nosotros. Si nosotros queremos imaginarnos una Argentina distinta dentro de 50 años, ¿cuándo vamos a empezar, Gonzalo y Pablo? A los 50 años va a empezar a discutir la Argentina que queríamos para dentro de 50 años. Eso es lo que nos ha pasado hasta ahora, por el amor de Dios. Entonces, es un tema de optimismo, es un tema de realismo optimista que nos lleva a la acción, a entender qué nos ha pasado, entender qué es lo que nos está sucediendo para tomar medidas de acción en nuestra vida y en la vida de la política y en la vida de la sociedad. ¿Y cómo te imaginas, Pablo, vos que tenés tantas campañas encima, y también de paso tomo las preguntas y les agradezco, la verdad, a todos los que se van sumando? Ahí Daniela Sánchez pone algo que me parece muy interesante. Dice, se acabaron las campañas con abrazos, con apretones de manos, con eventos masivos. Digo, pensar la campaña que viene también quizás implique pensar una campaña más fría. Y acá donde también traigo lo que plantea Antonio, digo, este espíritu de la colaboración, de la solidaridad, no es fácil expresar por las redes sociales. Son campañas de roce, campañas de acompañar, campañas de abrazar. Pablo, vos acompañaste a muchas personas, incluso a presidentes, a gobernadores, diputados, senadores en campañas electorales. Ahora, mezclemos un poco todo para responderle la pregunta a Daniela Sánchez. ¿Qué campaña te imaginás en este contexto que ustedes plantean, pero en la pospandemia, que quizás no nos deje tener tanto roce, tanta solidaridad afectiva, ¿no? Y de tocarnos? Es muy interesante el punto, y justo leí el comentario cuando lo escribió, y me parece algo de las cosas sobre las que va a haber que trabajar mucho. Yo arriba de eso te diría 2 o 3 cosas. Lo primero es que lo más importante de la campaña es lo que pasa cuando la campaña empieza. No te diría al extremo que la campaña termina cuando la campaña empieza, pero sí te diría que todo lo que pasa antes es determinante. Lo que quiero decirte con esto es que el mundo con pandemia va a ser determinante en la campaña que viene. Y fíjate una cosa muy interesante, en el mundo con pandemia, los líderes que más crecen, políticos, empresariales, sindicales, son los que cuidan. Ahora, un factor central, el que no cuida no crece, pero el que cuida y crece sin un plan sustentable no va a sobrevivir. Entonces, creo que la campaña que viene, atendiendo después a qué oferta política tengamos, pero conceptualmente, va a tener que ver mucho con quienes hayan crecido por haber cuidado y por haberlo hecho con un plan. Entonces, me parece que hay una circunstancia arriba de eso más interesante, que es que el mundo con pandemia nos está mostrando la manera de relacionarnos y cuidarnos sin esos apretones de manos o abrazos. Creo que de alguna manera la creatividad ya se está dando, e insisto con este punto, en general la campaña va a estar determinada por lo que pase hasta el día casi que está por empezar la propia campaña. Ahora, ¿no sentís, Antonio, o al menos la sensación que yo tengo, que una vez escucha a los líderes políticos cuando están en el rol de opositores que plantean muchas cuestiones progresistas y progresivas, de las dos maneras lo digo, en términos de transparencia, en términos de gobernanza, en términos de ampliación de derechos en materia electoral, pero después cuando llegan al momento de gobernar y tienen que reivindicar su liderazgo en una elección de medio término, de término completo, terminan aferrándose a esas estrategias y estructuras políticas que vos bien decís que ya son del siglo pasado. ¿Por qué pensar que ahora va a ser diferente? ¿Qué demanda creés que va a haber en la sociedad que va a hacer que estos líderes políticos que habitualmente se agarran a las viejas estructuras, ahora digan, no, che, mirá, como dice Antonio Sola, hay un mundo nuevo, hay un nuevo ciudadano, y para ese nuevo ciudadano se necesita un nuevo gobernante? ¿Por qué pensás que va a cambiar ahora? Y no solo un nuevo gobernante, unas nuevas campañas, Gonzalo, yo sí voy a linkar con lo anterior, en donde, arrastrado, digamos, de lo que dice Pablo, como siempre, tan inteligentemente, las nuevas campañas no van a necesitar pueblo, van a necesitar público. Y esto es un cambio significativo que todavía no nos hemos dado cuenta. Además, no es a la masa popular a la que ahora hay que pegarle, es a la masa cerebral, a la cerebral. Esto también es significativamente importante. Y lo tercero, no es con la inteligencia individual, es con la inteligencia colectiva. Esto me lleva a insistir en que lo que hoy estamos viviendo es lo que yo he denominado politictainment, esta política del entretenimiento que compite con el entretenimiento y que está estableciendo una nueva relación mediana con lo que es la imagen. Hemos perdido la identidad, Argentina ha perdido la identidad de la argentinidad. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero es tan grave como esto que estoy diciendo. Esta argentinidad que floreció
durante décadas en el siglo pasado está perdida. ¿Qué vamos a hacer para rescatarla? La identidad. No es un tema ni siquiera de imagen, eso es posterior. Entonces, la pregunta te la devuelvo. A esto que yo acabo de decir, ¿de verdad vamos a pegarle los gobernantes que tenemos ahora, los mismos de siempre? Lo que hay que hacer, fíjate, Gonzalo, es pensar en un ciclo de 300 años, que es el tiempo que no nos hemos dado, y pensar dónde están los líderes del presente inmediato o del futuro inmediato. Están en nuestros niños. Esos niños que solo en 20 años, tus hijos, Gonzalo, en 20 años, van a tener 20 o 30, 40 años, nosotros ya vamos a estar cascados y viejos, pero ellos les vamos a trasladar este mundo, un mundo quizás un poquito mejor para que ellos puedan empezar a resolver los problemas que nuestra generación no pudo, y eso es vergonzoso. Entonces, busquemos en edades tempranas, en nuestros muchachos, muchachas, en nuestros hijos universales, a esos líderes que hoy ya empezamos a necesitar. Es que la ceguera que tenemos, como decía Saramago, es del tamaño del mundo. No es de hoy inmediato, si ya estamos en mitad de la pandemia. No es nada revolucionario, insisto, es urgente lo que va a pasar fuera de la pandemia. Pero ¿y qué hacemos para los próximos 50, 100, 200, 300 años? ¿Por qué no nos atrevemos a soñar una Argentina verde, igual, cooperativa, en donde todos pueden vivir bien? No es posible eso. De verdad, yo no voy a renunciar al sueño por más que me digan, como me dijeron el otro día, idealista, soñador. Ah, bueno, sí, lo soy, claro, como decía Schopenhauer. Cuando tú tienes una idea loca, al principio te dicen que es un estúpido, y luego al cabo de los años termina aceptándose. Bueno, ojalá trabajemos en esa dirección, ¿no? Yo no sé por qué estoy así hoy, debe ser porque, no sé, en fin, son las 5 de la tarde aquí. No, está muy bien, y aparte, cuando uno se le muere la llama esa... No, está muy bien, no. Lo que, ahora, y te paso la pelota a vos, Pablo. Los dos trabajaron en las últimas campañas en Argentina, con distintos candidatos, con distintas gestiones también. Y esto es algo que con Pablo hablamos muchas veces, en las tantas charlas diarias que tenemos, que cómo hacer para pensar todo esto cuando las necesidades básicas no están satisfechas. Me refiero, sin poner nombre, porque no queremos ofender a nadie, digo, yo hace poco charlaba con Pablo y le decía, che, me preocupa el futuro de este dirigente porque es un dirigente que gobierna muy bien cuando cuando estás de 5 para arriba. Cuando estás de 5 para abajo necesitas un poco de populismo y un poco de cuestión más social para poder resolver la cuestión de fondo y después que aparezca el que te viene a dar un input de calidad de vida distinto. Yo siento que la pandemia nos va a dejar, lo dijo Daniel Arroyo la semana pasada acá con María Migliore, va a dejar un índice de pobreza muy grave en la Argentina. Si es que se visibiliza ese índice, seguramente va a rozar el 60% de la población, o el 50%. ¿Cómo hace para pensar todo eso tan asociado a la tecnología, a las nuevas ciencias, tan asociado a los nuevos formatos de liderazgo, cuando tenés viejos problemas estructurales? Pablo, ¿cómo lo ves? Varias cosas, Gonzalo. Lo primero es, en determinadas etapas recientes de la Argentina, casi que tenías una especie de discusión dicotómica. O discutimos política o discutimos economía. Yo creo que eso ya no se puede hacer más. No solo que no se puede dejar de discutir una cosa sin otra, sino que te sumaría un tercer pilar, que lo acabas de mencionar, que es lo social. Creo que no le va a quedar otra. Liderar la Argentina y la mayoría de los países que tengan similitudes a la Argentina, es de entender que esa agenda tripartita es una sola agenda y que hay que entender cómo jerarquizar adentro de esa agenda. Yo te diría otra cosa arriba de eso. Por suerte, estamos discutiendo en la Argentina lo que lamentablemente sucede. ¿Por qué digo por suerte? Porque si no lo discutimos, no lo resolvemos, nunca. Y empezar a ver, empezar a saber, es parte de empezar a resolver. Yo te sumaría un tercer punto arriba de esto, que creo que está en algo que dijo Antonio y en algo que está en tu consideración, en tu pregunta, Gonzalo. Es necesario líderes con mucha eficiencia para resolver problemas, pero también con mucho corazón. No creo que puedas hacer una cosa sin otra. Entonces, lo que me parece que requiere, si querés, esta Argentina que viene, después de este mundo con pandemia, cuando nos llegue, es una evolución de todas las cosas que teníamos, de la agenda, del gobierno de las emociones, del gobierno de las ideas, básicamente de cómo gobernamos. Yo pensaba recién mientras escuchaba y trataba de linkear un poco con lo que dijo Antonio recién, y se me ocurre esto, digo, cuando a vos te van a operar y estás adentro del quirófano, no querés un médico simpático, querés que sea el mejor, ¿no? Digo, querés que el que te opera sea el mejor, no importa si tiene cara de perro, si habla feo, pero si es el que mejor mete el bisturí y te va a tocar el cerebro, bueno, está bien.
Ahora, en la política no es un poco así, Antonio. Digo, esto lo planteaba Tony Blair en el año 99, cuando entrega ese manuscrito brillante, Modernizing Government, al Parlamento británico, diciéndole, la política es como la medicina. La política tiene que resolver problemas, y la manera de evaluar la política es si resolviste o no resolviste el problema. A ver, ¿cómo salió la operación de pierna del paciente Antonio Sola? Caminó, salió bien. No camina, salió mal. Digo, me parece fantástico. Ahora, ¿cómo mezclamos esto con la necesidad extrema que va a dejar la pandemia, que, como bien dice Pablo, más allá de resolver temas, necesita de cobijo y de abrazo? Que es un poco algo muy ligado al liderazgo anterior, no a la vieja manera de hacer política. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esa vieja manera la detesto, porque creo que estamos obligados a transformarla, Gonzalo. Y Pablo, creo que además está claro. Yo estoy proponiendo una democracia digital directa que nos permita, a través de la tecnología, horizontalizar claramente la participación ciudadana. Ya no podemos dejar a la gente y a las personas fuera de las decisiones de la política. Es necesario activarnos como sociedad civil, porque si no lo hacemos, los políticos nos van a volver a llevar al barranco. Esta mañana hablaba en una conferencia, así como estamos ahora, con bielorrusos. A lo mejor hay gente aquí que Bielorrusia te suena por allí, ¿no? Bielorrusia, dictadura, separación de la ex Unión Soviética, misiles, combustibles fósiles. Y yo les decía exactamente esto mismo que estoy diciendo hoy, porque los bielorrusos de buena fe, que no quieran entender que tenemos que recuperar la confianza en las personas, antes de ir a buscar la solución de tantos millones de pobres. Y la confianza entre personas significa la confianza entre países. No vamos a poder resolver nada. No vamos a poder resolver los millones de pobres que se han incorporado en estos solo 3 meses. En España, para que te hagas una idea, el índice de la pobreza ha aumentado un 200%. Si antes éramos 1000euristas, ahora somos 200euristas. No hay manera de vivir así. Entonces, ¿tú crees que España va a poder salir sola? No, necesita la Unión Europea. ¿Tú crees que la Unión Europea va a poder salir sola? No, necesita de la Commonwealth, necesita de la Unión Africana de Pueblos, necesitamos eso, y necesitamos la verdad. Gonzalo, necesitamos la verdad. Mira, yo cuento siempre esto, voy a terminar muy rápido. Aquí hay 2 mauritanas aquí atrás, esclavas. Tú sabes que a esta hora en Mauritania hay esclavitud, a esta hora que tú y yo y Pablo, tú y yo estamos hablando. ¿Sabes lo que pasa? Que España se lleva todo el pescado de Mauritania porque es el principal socio comercial. Y no dice nada ante la esclavitud, pero en Europa se llena la boca de derechos humanos. Y Francia se calla como una puta porque se lleva todo el gas del subsuelo mauritano y se lo lleva para Francia, para la comodidad de los franceses, pero no dice nada acerca de la esclavitud. A eso sí, reconocen al candidato oficial antes de que salgan los resultados oficiales como el ganador. ¿Cuándo vamos a pagar? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos los ciudadanos a seguir pagando esto? ¿Hasta cuándo los ciudadanos estamos dispuestos a que nuestros gobiernos y nuestros líderes nos sigan mintiendo? Y hablo por Argentina. Vamos a dejar que nos sigan mintiendo, seas peronista o no. Por el amor de Dios, dejemos y enterremos las ideologías y pongamos a trabajar para recuperar la confianza y de ahí tener medidas que puedan sacar a la gente de la pobreza. Ya sé que estoy en el ámbito de la ilusión, pero es lo que toca hoy. No, está muy bien, aparte, ¿no? A veces, y me pasa esto, te escucho y la verdad que coincido. De hecho, muchas de las cosas que estuvimos leyendo en los últimos meses en la maestría de políticas públicas tienen que ver con esto, porque venimos de cursar la materia de gobierno abierto, que básicamente propone esto que vos bien contás, del tema de poner al ciudadano como protagonista, no solo de las campañas, sino también de la gestión la gestión de gobierno, ¿no? Ahora me pregunto, Antonio y Pablo, y te tiro la pelota a vos, Pablo, si querés, que sos el que vive permanentemente acá, ¿cómo haces esto que plantea Antonio, que está buenísimo y que ojalá vayamos por ese lado, cuando el escenario electoral te obliga a jugar con actores que piensan al revés? Me refiero, y esto lo ha dicho muchas veces, me ha tocado hablarlo hasta personalmente con nuestro presidente, cuando uno le pregunta, bueno, ¿por qué terminaste generando una alianza con un sector al cual vos criticabas mucho, como era el kirchnerismo Maduro? Y muchas veces la respuesta del presidente era, porque es un sector que existe en la sociedad, que uno no lo puede ni lo quiere eliminar, y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de considerar quiénes votan en el país. Si los que hacen política y los que van a ostentar un cargo, en parte son de lo contrario a lo que Antonio plantea, ¿cómo haces para ir por un escenario, Pablo, como el que Antonio está planteando, y tener éxito? Porque querer podés querer. El tema es que después tenés que tener los votos para eso. Mirá, yo creo una cosa que por ahí puede sonar un poco antipática, pero el que no gana no gobierna, y el que no gobierna incide poco. Esto no quiere decir que valga todo, digamos, no estoy yendo hasta ese rincón, pero lo que sí digo es que uno tiene que ser plenamente consciente de cómo arma un espacio político
en las fragilidades actuales, en un mundo muy raro, muy diverso, con la búsqueda incesante del poder. Ahora, la pregunta es: ¿poder para qué? Y ahí es donde me parece que aparece el punto. Entonces, yo entiendo las dificultades que tienen los distintos espacios para construirse de cara a una elección. Lo que digo es que sin gobernar no incidís, y me parece que hay que entender cuáles son las concesiones factibles dentro de tus creencias y tus deseos para poder gobernar. Yo digo una sola cosa más sobre esto. Hasta hace algunos años, posiblemente le pasó mucho más a nuestros papás, tenías un sistema de partidos mucho más estable, mucho más trascendente en el tiempo. Se daban discusiones ahí, se daba formación de líderes de ahí, se daba formación desde chicos muy chicos. Bueno, eso desde un mundo prepandemia. Ya en el mundo con pandemia lo que ves es que gobiernan espacios que se han construido desde fragilidades. Pero me parece entonces que el desafío está que el gobierno le dé fortaleza a lo que le da debilidad en la construcción de la política, esencialmente en las campañas. Lo que quiero decirte con esto es que entiendo que las baldosas son mucho más chicas de lo que eran antes, que entiendo que las tenés que armar con venecitas de un montón de colores, pero entiendo también que si no armás la baldosa de suficiente tamaño y no lográs gobernar, posiblemente puedas hacer poco en la construcción del futuro, en este caso de la Argentina. Ahora, Antonio, te voy a llevar a una pregunta que me parece muy interesante, porque lo que vos planteás también exige un cambio de estructura, ¿no? No es que mágicamente uno puede transformar una casa antigua en una casa moderna, sino que a veces hay que reformar, y a veces la reforma implica demoler primero, ¿no? Hace poco, y lo voy a quemar a Pablito, salíamos con Pablo de una reunión, una conversación, y un ministro de este gobierno me dijo, antes de subirse al vehículo oficial: estoy preocupado porque en medio de la pandemia mi ministerio, que tiene 2.000 empleados, está funcionando con solo 50 a través de Zoom, y lo hace perfecto. No sé cómo voy a hacer para modificar mi estructura cerebral satisfactoria después de lo que estoy viendo ahora, cuando volvamos a trabajar con 2.000 personas en un edificio. Entonces va la pregunta de Eduardo Colson, me parece muy importante, y dice, bueno, ¿cómo y de qué manera cambiaría la estructura arcaica y corporativa de las instituciones del Estado post pandemia para lograr esto que vos planteás? Porque también una cosa es los nuevos liderazgos, pero no lo podemos montar esos nuevos liderazgos después en estructuras viejas. ¿O se puede? No, despedir a 1950, eso es lo que tendría que hacer, ¿no? Y a eso es darle renta universal. ¿Para qué vamos a seguir? Tú fíjate que en España soportamos la estructura de los desempleados, ¿sí? De los desempleados, entre comillas, funcionarios en España, lo sostienen, me parece que el 20% de la población activa. ¿Cómo vamos a seguir con esos desequilibrios? Lo que yo no estoy diciendo es que lo vamos a cambiar de hoy para mañana, pero si no empezamos a hacerlo hoy, el mañana nunca va a llegar. Y hay, además, una cuestión que a mí me parece clave. Yo vuelvo a preguntar a los que nos están viendo, y también a ti, Gonzalo, y a Pablo. En el caso de Pablo, que tiene hijos chiquitos, no sé tú, Gonzalo, ¿de verdad creemos que la educación que están recibiendo nuestros hijos es la educación que hoy se merecen nuestros hijos? ¿A ti te enseñaron, pregunto, la dinámica del poder en la escuela? No. ¿Te enseñaron lo que es el poder individual en la escuela? No. ¿En la familia? Tampoco. ¿Te enseñaron lo que es cómo usar eso para llegar y conquistar el poder? Tampoco. Porque efectivamente yo me dedico, llevo toda mi vida dedicándome a hacer campañas electorales, y el que no llega al poder pues no sirve de nada, efectivamente. Pero si no logramos cambiar la dinámica en nuestras nuevas generaciones e incorporarlas para que entiendan esto, nosotros no vamos a lograr cambios en las próximas décadas. Me parece a mí que tenemos la mirada muy puesta en el pasado mañana, y está bien, porque eso es lo urgente. Lo que yo creo que nos tenemos que dar una discusión muy profunda es qué hacemos con el medio plazo. Y en ese medio plazo hay que cambiar los sistemas de gobierno, la intermediación política, ir al mundo cooperativo y definitivamente cambiar el modelo democrático que tenemos para, cuando lleguen nuestras nuevas generaciones, incorporarlas con una dinámica totalmente distinta del poder. En ese para qué que se pregunta Pablo, para construir un mundo mejor. ¿Para qué? Para ser felices, no para acumular riqueza. Eso no lo vamos a hacer en 24 horas. Por eso hay que remodelar primero, y luego tiramos la casa en el camino y construimos la nueva. Ahora, Pablito, te llama una persona X mañana y te dice, bueno, quiero que seas mi estratega de cara a la campaña no 2021, a la 2023, como para pensar, como dice Tonio,
en un escenario un poquitín más de mediano plazo y no tan acá a la vuelta de la esquina. ¿Qué le recomendás que haga en este escenario político tan complejo, donde, como vos bien estás marcando, necesitamos modernizar un montón de estructuras del Estado en un escenario donde lo social va a ser gravitante, donde se está discutiendo si comes o si no comes? Yo te diría que antes de todo eso hay una conversación que tiene que saldarse, que es preguntar para qué quiere ser algo en el 2023. Tal vez no congeniemos. Lo que quiero decirte con esto es, y parte de mi negocio es hacer sondeos. Uno de los peores males del mundo prepandemia que creo que tenemos que intentar desterrar es la sondeocracia. Esta idea de, bueno, decime qué tengo que decir, decime qué piensan. Yo digo, no, tenemos un problema. Evaluemos qué sienten los ciudadanos para saber cuáles son los costos o los réditos o los tonos. Pero digo, primer punto, me parece que hay que definir para qué, digamos, y no me parece menor la circunstancia. Segundo, lo que me parece determinante, Gonzalo, es preguntarle qué hizo hasta ahora en el mundo con pandemia. Porque cuando termine esto, no sé cuándo va a ser, pero cuando termine, todos los que quieran hacer algo van a tener que poder responder a la única pregunta importante, que es, ¿qué hiciste por mí durante la pandemia? Y hay dos cosas que están en la mayoría de las comunicaciones oficiales que tienen que ver con lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos comunes, que no pueden hacer esos líderes. No pueden quedarse en su casa y no pueden lavarse las manos. Lo digo de lo conceptual. Entonces me parece, yo te diría determinante, preguntarle qué hizo durante la pandemia, qué quiere hacer y por qué quiere ser algo en el 2023. Entonces yo lo que te diría es centralmente que mi recomendación va a tener que ver con ser muy consciente y muy responsable con sus creencias, con sus intenciones. Y que si eso lo hace ganar, entendamos para qué. Y si eso no le permite ganar, que entendamos por qué vale la pena decir ciertas cosas en la conversación pública. Pero me parece importante dejar de hacer campañas como en serie. Digamos, me parece importante que no hagamos todas las campañas iguales. Me parece importante que hagamos campañas que tengan que ver con las personas que quieren ser algo para gobernar a personas. En ese contexto me parece que esas son las conversaciones que hay que tener. Y me parece determinante ahora más que nunca. Insisto con esto, tenemos que buscar personas que salgan de la sondeocracia, tenemos que buscar personas que tengan, Antonio, y siempre con alguien que conocemos mucho todos aquí, que es Marcelo López, que tengan una causa, que los movilice, que los conmueva, que entiendan quiénes son a los que él les quiere cambiar la vida. Me parece que en el conjunto de esas cosas, sin dudas hay un montón de personas con muy buena fe y con muchas creencias muy válidas, y ojalá eventualmente esa persona ficticia, Gonzalo, tenga algo de eso, y no tengo dudas que nos encontrará trabajando juntos. A ver, y te voy a tirar un fardo, Tonio, tremendo, porque te voy a mezclar estas cosas. ¿Qué es un fardo? Un fardo es un cacho de pasto seco que hay en el campo en Argentina, se le dice que lo empaquetás y te lo tiro así para que lo agarres. No, pues tres cosas. Igual que en España. En España. Y acá te voy a tocar tu corazón español, tu corazón ecuatoriano, y voy a tomar algo que dijo Pablo. Pablo dijo, de nada sirve, digamos, decir muchas cosas y después no podés gobernar, porque si no gobernás no podés transformar, y si no transformás, en definitiva no estamos haciendo tanta política. Punto uno. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar los sondeos? Y pensá, Pablo, que me vas a contestar después, Antonio, cuando siempre decimos que las políticas públicas se hacen también en base a los diagnósticos. Y el sondeo es una manera también de diagnosticar, de saber qué pide esa población. Punto uno. Y Antonio, voy a tocar un poquito Ecuador y un poquito España. Un amigo nuestro ecuatoriano que tenemos en común, Andrés Tacle, siempre me dice que los públicos cada vez son más líquidos, cada vez son más volátiles, cada vez varían más en sus intereses, y es difícil seguirlos, él lo hace desde el ámbito privado. Al mismo tiempo, una vuelta charlando con un historiador en España, frente a la Puerta de Alcalá, él me dijo, el problema de ustedes los argentinos es que ustedes cambian todo lo que piensan cada 2 o cada 4 años. Me dice, yo soy el PSOE, y sin embargo me banco que en mi país haya monarquía, no me gusta esa puta monarquía, me dijo así, pero la respeto porque mi país es una política de Estado. Entonces, te digo de vuelta, públicos líquidos y al mismo tiempo necesidad de estabilidad, no de volatilidad, que nos impida tener certeza a futuro y generarle a los que tienen plata para invertir un escenario creíble para querer invertir y generar fuentes de trabajo en nuestro país. ¿Qué piensas de todo esto? Mira, la primera que te quiero señalar es sobre el fardo
primero que me decías del tema de los sondeos, etc. Te voy a contar una anécdota muy rápida. Dale. Cuando yo trabajé para el gobierno de Felipe Calderón, que fue presidente de México en el 2006, y tuve la oportunidad de ser estratega en su campaña, en la primera crisis que llegó, que fue la crisis de la tortilla, en donde subió el precio del maíz por una devaluación del petróleo, evidentemente, él cayó a 40 puntos de aprobación. ¿Y sabes lo que dijo en la reunión de ese lunes, cuando cayó a 40 puntos? El problema no es caer a 40 puntos en los sondeos. El problema es de gobernabilidad. ¿Y sabes qué? Eso lo hemos perdido en nuestros liderazgos. Tenemos presidentes, como el caso de Cristina, que gobernó con 15 puntos de aprobación. ¿Cómo gobiernas con 15 puntos? No gobiernas. Es un desgobierno. ¿Sabes lo que pasa? Que la desgobernabilidad por esta sondeocracia nos lleva a la ausencia total de liderazgos. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Con liderazgos. ¿Dónde los buscamos? Bueno, ya hablé antes de eso. Número uno. Número dos, que creo que es muy importante, porque Tackler se dedica a las redes sociales y a este mundo líquido, etcétera, que se ha venido discutiendo todos estos días. Lo que yo creo es que esta generación, la mía, la que yo represento, tuvo miedo fundamentalmente en la década de los 80, 90 y en la de los 2000. Miedo en términos generales en el mundo. La generación de ahora, que es tecnológica, vive la angustia permanente. Son dos emociones primarias que te llevan a lugares totalmente distintos. Lo que hay que hacer es administrar eso. Y otra vez, es en la educación. ¿Cómo le vamos a dar certezas y seguridad a nuestros hijos para que comprendan que todo está bien y que todo puede estar mejor si nos empezamos a aplicar a construir eso que yo señalo de un mundo mejor? Tiene que ver desde el origen. Es que nos estamos efectivamente yendo a resolver los problemas que tienen que ver con el hambre, y es verdad que hay que hacerlo, pero eso, ¿sabes a quién le toca? Le toca a Fernández, que hoy es presidente. Hoy, ahora que es presidente, que haga las cosas. Pero, ¿y qué vamos a hacer después de Fernández? ¿No vamos a pensar esa Argentina? ¿La vamos a cambiar cada 2 horas, como dice este muchacho? Yo creo que no. Nos tenemos que dar el lujo al revés, de empezar a pensar hoy las cosas que queremos construir, insisto, para los próximos 50 años. Y eso se hace con educación, cambiándolo todo, con una nueva democracia, con cooperación, solidaridad y altruismo. Créemelo. Te creo. Y Pablito, no, te tiro a vos el fardo. No, vos decís que tu negocio... Dispare. No, el tema es cómo, digamos, es cierto que los políticos viven pendientes de las encuestas. Ahora, ¿qué otra manera se te ocurre en el ámbito cotidiano, por lo menos, con practicidad? ¿No? Es cierto que hay un montón de maneras hasta cualitativas de abordar las problemáticas, pero digo, de manera simple, rápida, ¿qué otra herramienta se te ocurre de poder hacer diagnóstico e interpretar qué es lo que demanda esa ciudadanía a la cual hay que gobernar con liderazgos modernos, con estructuras modernas, con mayor dinamismo, etcétera? Creo varias cosas sobre eso, Gonzalo. Lo primero es que ya en el mundo pre-pandemia muchas de las herramientas que utilizamos evidenciaron serios problemas. Y evidenciaron problemas porque entiendo que tenés una ciudadanía que se mueve mucho más rápido de lo que tu cámara de fotos te permite tomarle una imagen. Entonces, nos sale movida o no encontramos ciertos rincones. Este mundo líquido, yo creo que se convirtió en un mundo gaseoso, ya no entra en un recipiente. Entonces, me parece que el desafío es más grande. Creo que tenés que ir a una combinación de herramientas. Yo no estoy diciendo que hay que dejar de preguntarle a las sociedades. Creo que hay que preguntarle de otra manera, creo que hay que verlos, creo que hay que inferir qué sienten, especialmente qué sienten más que qué dicen. No estoy diciendo que haya que dejar de hacerlo, estoy diciendo que hay que hacerlo cada vez más, porque es cada vez más difícil entender. Lo que también estoy diciendo de fondo es que tenemos que encontrar hombres y mujeres que tomen decisiones no solo por eso, que tomen decisiones en base a lo que sienten, que es mejor para ese lugar, entendiendo cuáles son los réditos, los ecos y los problemas de esas cosas que sienten y dicen. Pero lo que estoy diciendo que de fondo es que necesitamos liderazgos con identidad, porque tenés sociedades con identidad, muy fuertes. Y eso no es lo cambiante de la sociedad. Lo cambiante es ese zigzagueo errático frente a ofertas más erráticas que esas emociones. Entonces, lo que creo es que tenés que ir a un esquema de abordaje de ciudadanía distinto, más tecnológico, más moderno, más en silencio. Te digo una sola cosa de la experiencia de los últimos años, en donde empezamos a encontrar cada vez más problemas en las herramientas que nosotros mismos tenemos. A veces está el valor en lo que no se dice, y tal vez hay que entender desde ese lugar. Y me parece que hay que nutrir a los líderes que tenemos y los que vamos a tener con mucha información de qué sienten las sociedades, pero que después finalmente actúen en base a lo que tienen en su ADN.
Antonio, mira, me parece muy, muy buena la pregunta que aporta Romeo Sassini. Dice, ¿cómo se sale adelante a nivel mundial cuando va a haber crisis en todos los países y una sociedad que va a estar empobrecida en su mayor medida? ¿Cómo remodelamos los sistemas para que los futuros líderes, en un escenario tan complicado, creen que ese cambio viene impulsado desde las redes, con outsiders o de los jóvenes que ya están participando en la política? Muy buena apreciación y muy buena pregunta. Es muy difícil, y ¿sabes qué? Yo tengo más preguntas que respuestas. En verdad, yo también me pregunto eso. Fíjate que se están haciendo experimentos de democracias totalmente sustentadas en la nueva economía financiera del blockchain. Se acaba de hacer en Sierra Leona, en África, pero efectivamente eso es tecnológico. ¿Qué hacemos con las personas mientras tanto, no? Eso es realmente complicado de pensar. Yo creo que, y no nos va a dar tiempo inmediato, porque nada puede ser revolucionario, sino todo muy urgente, cuando, digamos, transitemos por esta pandemia y si la terminamos, vamos a tener que reformular todos los organismos internacionales que no han dado abasto y que no nos han servido para prácticamente nada. Pero yo creo que desde esa, digamos, capacidad organizativa nueva mundial es de donde vamos a tener que buscar las soluciones para todos los países. Otra vez, si a los chinos les va mal, en sus hospitales, a los españoles nos va mal. Si a los españoles nos va mal, a los liberianos les va mal. Tenemos que cortar eso y tenemos que volver a pensar en darnos la confianza y la credibilidad en nuestras instituciones, en nuestros países, en las personas, para construir soluciones conjuntas. No hay otra manera. Yo no soy economista, no sé cómo se sale de esta crisis inmediata, no tengo ni la más remota idea. Lo que yo puedo ver es que desde la política, para los próximos años tenemos que construir este camino, porque el que traíamos nos rompió todo. Y ese es el cambio que hay que hacer, porque creo que si lo empezamos a hacer desde hoy, vamos a empezar a encontrar soluciones compartidas. Entonces yo hablo aquí, y con esto termino, de lo que he llamado sobriedad compartida. Esta sobriedad compartida de nuestros problemas comunes, más allá de la nacionalidad, de la inteligencia o del talento de nuestros países. Bueno, y una pregunta final para Pablo, en base a lo que dice Antonio. Pablo, esta sobriedad compartida, esta sobriedad y esta solidaridad compartida, ¿es posible en la Argentina que, digamos, donde todavía tenés un resto grande de gente que critica la foto de Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta? Es tan difícil como antes, es más necesaria que antes, porque esto que dice Antonio de que todos los rincones del mundo impactan en todos los rincones del mundo, también nos pasa, si querés que seamos mezquinos, nos pasa en los rincones de la Argentina. Y me parece que esa es una posible enseñanza en el mundo con pandemia. Una persona que respeto mucho, Pablo Tuzón, hace algún tiempo me dijo, escribió algo que tenía que ver con que de alguna manera la pandemia le puso un límite o expuso un límite al posible individualismo. No hay fuerza suficiente para parar a todos si todos queremos hacer lo que queremos. Y si esa ambición personal o colectiva le hace mal a otros colectivos. Con lo cual me parece que de fondo hay un debate necesario, que lo necesitamos antes, pero que ahora se expone casi con crudeza. Tenemos esa oportunidad, tenemos ese desafío. Te diría lo que te dije al principio. El futuro, incierto, la historia, que no sabemos cómo va a ser, en parte va a depender de lo que hagamos, de lo que decidamos y cómo actuemos frente a estas oportunidades. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos, pero de todo corazón, la verdad que hoy nos pasamos un ratito, porque la verdad que valía la pena. Este es el anteúltimo diálogo de este ciclo. El lunes que viene vamos a cerrarlo con los policy makers, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta, con Martín Yarlora, que es el intendente de Córdoba Capital, y con Pablo Hapkin, que es el intendente de Rosario. Me parece, Celina, y ya te paso la palabra, que después de lo que dijo Antonio, es súper interesante escucharte. Cuando yo entré a la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, un poco lo que me dijiste para convencerme de que me meta era eso, ¿no? Que la política se hace de esa manera. No tanto desde el escritorio ni desde la academia, sino desde la búsqueda de consensos y desde la colaboración. Ese es un poco el espíritu que guía la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Así que más que nunca, tu cierre, Celina, y desde ya mi agradecimiento para todos, especialmente para Pablo y para Antonio. Muchísimas gracias, Antonio y Pablo, por su tiempo. Gracias, Gonzalo. Bueno, ha sido un placer escucharlos, y la verdad es que estos temas llegan para quedarse. Vamos a hablar mucho
en los próximos tiempos de estas cosas, y ojalá estemos pronto encaminándonos hacia este escenario que nos han planteado, con más democracia, gobiernos más operativos, más liderazgo colaborativo. Así que bueno, seguramente seguiremos debatiendo sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias a usted. Gracias, Con mucho amor. Gracias. Gracias. Por favor, gracias, Antonio. Gracias, Gonzalo. Gracias, Pablito.